Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y en el día de hoy vamos a ver la partida que enfrentó a los dos jugadores chinos Ding Liren y Yu Yanji, en la cual resultó vencedor el amigo Ding Liren. Vamos a ver que esta partida llegó a un final bastante rápido y Ding Liren supo aprovechar su ventaja de desarrollo para hacer completamente imposible a las negras sacar sus piezas adecuadamente, ¿no? Y esto le ha dado la partida. La partida empezó con D4, D5, C4, D por C, gambito de dama aceptado. Ya sabéis que es una de las líneas más sólidas, ya que normalmente el negro pues va a sacar un poco las piezas, luego va a romper con un C5 y básicamente esto va a causar que se cambien las damas del tablero en la mayoría de variantes. Lógicamente el blanco tiene también muchas líneas en las cuales evita el cambio de dama, pero la mayoría de las partidas, como digo, se llega a ese cambio de dama. Caballo F3, una jugada que se hace para evitar la jugada de 5. Una de las líneas más críticas es S4. Pero bueno, aquí también hay un montón de teoría, principalmente con la jugada de 5 o la jugada caballo F6, son las dos jugadas principales aquí. Pero, como digo, caballo F3 es otra línea, básicamente es la principal y es una de las líneas más seguras también, ¿no? Quita un poco más la teoría y simplemente juega una posición en la cual el blanco está un poquito mejor, pero es muy fácil, si no tienes cuidado, que se te evapore la ventaja. Por eso es una línea tan interesante también para jugar a igualar con negra. Caballo F6, E3, E6. Hay gente que ha intentado sacar este alfil, pero realmente luego te queda débil el peón de B7, por ejemplo, tras alfil G4, alfil por C4. Te están amenazando ya alfil por F7 directa, si no haces nada. Y si una jugada como E6, al estar el punto B7 débil, muchas veces las líneas con H3 y temas con dama B3 pueden llegar a molestar bastante. Además que en general te acaban comiendo este alfil y el blanco se queda un poquito mejor. Por eso el negro a veces prefiere dejarlo en C8 e intentar sacarlo más tarde con una 6, B6 o B5 y sacarlo en B7. El blanco retoma el peoncito de C4 y la negra contragolpea en el centro con C5. ¿Cuál es el plan de esto? Bueno, básicamente cuando el negro toma en D4, muchas de las ocasiones, pues si el blanco toma DE, se va a llegar a una posición del tipo peón aislado, y si toma de pieza, lo que va a crear es una estructura completamente simétrica, que es el tipo de posición donde yo me refería, que vale, quizás el blanco tiene un poquito más de desarrollo, pero realmente si no tienes cuidado es muy fácil que la negra consiga igualarte por completo. En este caso Ding Liren escogió la línea de enroque y A6, una de las jugadas principales para las negras. Muchas veces este alfil no se define esperando precisamente una jugada como D por C. Una jugada como alfil E7 en esta posición sería un poco inferior, ya que después de D por C se llega a la misma línea que se llegaría tras enroque A6 y D por C, pues esta es una de las líneas principales, de hecho, de la variante, con la diferencia de que el peón está en A7 y el peón en A6 está mucho mejor, ya controla esta casilla y además prepara B5, básicamente, que es uno de los planes principales de las negras. Y de hecho aquí Ding Liren hace una jugada profiláctica súper interesante, la cual no tiene tantas partidas como otras. Aquí hay, la línea principal es D por C, también existe la jugada B3, la jugada caballo C3, la jugada del alfil B3, hay multitud de jugadas. Prácticamente todas las jugadas que se os ocurran se han hecho en esta posición, hasta torre 1 se ha hecho, ¿no? Imaginaros. Pero Ding Liren hacia alfil E2, que parece una jugada en principio muy pasiva, ¿no? Estás quitando el alfil de ahí, lo pones en E2, ¿qué quiere este tío? Bueno, básicamente se está preparando contra B5 para tener muchas veces la rupturita con A4, ¿no? Por ejemplo, si B5, pues ya el blanco, aparte de la línea con D por C, que es interesante, puede siempre jugar con A4 y ver forzada a las negras a jugar con un B4 y muchas veces luego cuando comas aquí tienes muchas casillas interesantes para los caballos, ¿no? La casilla B3, la casilla C4 ha quedado débil. Esa es básicamente la idea principal de quitar el alfil, dificultar un poco ese avance de B5 o que si el negro hace ese B5 le quede un poquito más débil las casillas alrededor, ¿no? Entonces aquí Yu Yanji cometió un error. Es un error. Casi no diría ni una imprecisión, creo que es un error. Hizo la jugada del alfil E7. Creo que era un poquito mejor tanto la jugada C por D como caballo D7 como caballo C6. C por D es la idea que habíamos mencionado. Si tomas de peón, pues básicamente llega peón aislado. Si tomas de pieza, llega una posición bastante simétrica. De nuevo, puede que el blanco esté ligerísimamente mejor, sí, pero bueno, también es que cuando estás jugando esta línea con negra, está claro que sabes a lo que estás optando, ¿no? Está claro que una posición súper interesante para jugar a ganar es muy raro que se te dé. En este caso, Yanji hace la jugada del alfil 7. ¿Qué pasa? Pues ahora Ding Liren hace D por C. Y a diferencia de la otra línea, ahora el alfil va a estar en E2. Lo cual hace, como hemos comentado, que todos los B5 de las negras sean mucho más difíciles de hacer. ¿Es esto tan importante? Pues vamos a ver que sí lo es. Por ejemplo, imaginemos que Yu Yanji hubiera tomado ese peón en C5, que es la línea principal cuando el alfil está en C4. Ahora tras dama por y rey por ejemplo, una jugada como caballo C3, que en la otra posición no es que sea precisamente muy buena porque te viene B5,
pues ahora es una jugada muy buena. Precisamente ahora porque B5 no gana un tiempo. Entonces, ¿cómo saca las piezas las negras? No lo tiene nada fácil. Si B5, ahora podemos aprovecharnos de esto. Viene caballo G5, libera la casilla F3 para el alfil. Tiene el negro que defenderse peón de F7 y tras una jugadita como caballo E4, de repente este alfil no tiene buenas casillas. Te están activando el alfil por esta diagonal, ya sea con B3, alfil A3 o con alfil D2, alfil B4, según si se toma N4 o no. Y básicamente pues las negras ya empiezan a tener problemas. Es verdad que no es el fin del mundo, pero sí que las blancas ya obtienen aquí una ventajita, ¿no? Cosa que en la otra línea, bueno, es una ventaja mucho más pequeña. Como Yu Yanji se da cuenta de esto, dice no puedo dejar el rey en medio, me voy a enrocar y ya luego veo si consigo algo de eso. También ahora si el negro cambia damas, pues como se activa la torre no es tan grave. Y aquí Dilleren hace una jugada que realmente me gusta muchísimo y que de hecho es el plan que le ha dado la partida. La partida básicamente, ¿no? Aquí sería muy fácil decir de blancas, bueno, hago B3, alfil B2, saco las piezas y ya está. ¿Qué pasa? Que si juegas así, lo más normal es que la partida vaya a seguir con alfil por, alfil B2, te hacen caballo D7, te preparan B6, alfil B7 y lo que he comentado, una posición súper simétrica, la cual va a ser muy difícil que el blanco saque nada a pesar de tener un pequeño tiempo de más. Sin embargo, mirad la jugada que hace Dilleren, B4. Defendiendo el peón. Lógicamente, Dilleren sabe que el peón no lo va a poder mantener. Y de hecho, por eso Yu Yanji hace la jugada 5. Y aquí viene la idea clave, B5. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues básicamente ese peón en B5 es la clave de todo. Controla la casilla C6, controla la casilla 6 y está limitando muchísimo a ese caballo de B8 y también a ese alfilillo de C8. Solo con ese peón en C5 el blanco está ganando todas esas cosas. Y básicamente esa ventaja de espacio pues va a hacer que tenga una ventaja súper grande en esta posición. Lógicamente Yu Yanji se comió el peón de C5, no le queda más remedio. Y ahora otra de las claves de ese plan de las blancas, la jugadita caballo C3. Ahora el caballo se dirige a la casilla 4 desde donde va a molestar muchísimo, ya que si el alfil se quita siempre va a existir un caballo B6 y tampoco lo puedes dejar ahí porque te lo van a comer, luego el alfil del blanco se va a activar por A3 y la posición del blanco, como digo, va a ser muy, pero que muy ventajosa. Por ejemplo, una jugada como caballo D7, para explicar esto. La casilla 4 es tan importante hasta el punto de que, por ejemplo, una jugada como A4 en esta posición sería un grave error, pero grave, grave, grave. O sea, después de la jugada B6 ya casi me quedo con el negro. Ahora de repente el alfil de C5 es completamente intocable, o digamos que el blanco tendría que perder varios tiempos con los caballos para poder atacarlo. Viene el alfil a B7, la dama E7, las torres al centro y la posición del negro es súper sana. Por ello la jugada 4 sería básicamente todo lo contrario a lo que el blanco tiene que hacer. Sin embargo, tras la jugada caballo A4, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que el negro no tiene una buena jugada. Si B6, por ejemplo, simplemente te pueden comer el alfil, como habíamos comentado. Si comes DB tras A4, el blanco tiene pareja de alfiles, mejor estructura y además tienes peones débiles. Y si toma de caballo tras alfil A3, pues todas las piezas del blanco están muy bien. La torre viene a C1, el caballo de 4, el alfil por aquí, incluso algunos caballos C6 algunas veces. Y muy buena posición para el blanco. Entonces podemos pensar, bueno, pero si quita el alfil a E7 y ya luego se hará este B6 alfil B7 y no será tan grave. Pues sí que es grave. ¿Por qué? Básicamente el blanco continúa con su desarrollo y si ese B6, como hemos comentado, pues viene el caballo de 4 y gracias a que este peón está aquí también colocado en B5, la jugada caballo C6 viene a la siguiente y de nuevo el negro tiene muchísimos problemas. Ya veis que el desarrollo de las blancas pues es mucho mayor, ¿no? Es verdad que a las negras puede parecer que solo le falta un tiempo, pero también este peón en B5 le da muchísimo espacio a las blancas. Yu Yanji se dio cuenta de que este caballo A4 le estaba molestando muchísimo y dice, bueno, me voy a quitar la dama y tras torre por voy a hacer A4 y así de alguna manera me evito ese caballo A4. ¿Qué pasa? A empezar que este peón de A4 es mucho más débil que el peón de B5, porque el peón de B5 es prácticamente imposible atacarlo, ya que para empezar este alfil de 2 lo protege muy bien y es muy difícil que el negro vaya a conseguir dos piezas para atacar ese peón. Y aparte que ese de A4 realmente es más fácil de atacar, siempre lo puedes fijar, atacarlo con alfil de 1 o una torre puede llegar a venir a B4 cuando se quite ese alfil. Y ya no solo eso, es que este peón no controla ninguna casilla importante, la casilla B3 está completamente igual, mientras que este peón de B5 sigue controlando las casillas de salida de este caballo, lo cual hacen muy difícil el desarrollo de las negras. Y aquí Dilleren sigue jugando muy preciso, hace la jugada caballo E5. El caballo en F3 no está mal colocado, pero es que en E5 está mucho mejor. Habilita la casilla F3 para el alfil, que está muy bien, ya que desde F3 va a presionar toda esta diagonal, y además quiere venir a D3 o a C4 la siguiente jugada, desde donde tiene bastante salto, ¿no? Si caballo D3 ya está molestando mucho al alfilito de C5 y si caballo C4 pues también está saltando a D6, así que ambos planes son bastante buenos. Yu Yanji hizo caballo D7,
Lógicamente, una jugada como caballo por D7 sería terrible. Tras alfil por D7, ya el negro se ha solventado ese problema de no poder sacar las piezas, va a venir con la torre al centro y es verdad que quizás el blanco sigue un poquito mejor, pero no es nada comparado con las posiciones que sostienen tras caballo D3 o caballo C4. En este caso, caballo C4 era un poco mejor. Y básicamente seguir con el planecito de hacer E4, F3, alfil F4. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería la partida. Una jugada como B6, súper normal. Un buen plan para el blanco sería hacer E4 y tras alfil B7. Es verdad que no se puede hacer F3 ahora, pero nos aprovechamos de que este caballo queda en el aire para hacer la jugadita rey F1. Y seguimos con F3, la jugada alfil F4 y mirad las piezas de uno y las piezas del otro. El alfil este está apuntando aquí a la nada. Los caballos con este no tiene ningún salto, este menos, ¿no? Tenemos todo controlado. La torre esta no sabe ni qué hace con su vida. La torre está bueno, no está mal colocada. Mientras que las piezas del blanco tienen un caballo aquí en C4 súper bueno. La casillita de 6 y el alfil en F4 va a molestar muchísimo. Se puede doblar en D y básicamente tiene muy buenas casillas para sus piezas. De hecho, esta posición el módulo la valora como ventaja decisiva. Y mira que el blanco no tiene nada de más y puede parecer que no parece tan grave, ¿no? Sin embargo, como digo, viene un plan como alfil F4 seguido de alfil o caballo de 6 y de repente todas las piezas del negro empiezan a ser vulnerables. Esta cadena de peones, que además es muy típica en este final, formar esta cadena con E4, F3, G2, limita el alfil de B7 y el caballo de F6 haciendo que estos no tengan ninguna casilla útil. Esta es, digamos, la formación ideal que debe conseguir el blanco en este tipo de finales. Pero Diliren hace la jugada caballo de 3, que también es súper interesante. ¿Cuál es la idea? Pues quiere quitar el alfil este de esta diagonal para que cuando le hagan alfil E7, que de hecho fue como continuó la partida, digamos que para formar esta estructura con E4, F3, que ya hemos dicho que es la típica buena, pues no tienes que mover el rey, que también era un poco inhumano, ¿no? El alfil lógicamente se tiene que retirar a E7. Si se retira una casillita como B6, tras alfil A3 el alfil ya consigue una diagonal muy buena, bastante rápido. Y además viene un jugadón brutal, caballo B2. Por ejemplo, en una jugada como torre 8 viene caballo B2. Y lo que hemos comentado, ese peón de A4 sí que puede quedar débil, mientras que el de B5 ahora mismo no lo ataca a nadie. De hecho, a la siguiente seguiría caballo por A4, ya sea con este o con el otro. Y básicamente el blanco se quedaría con un peón de más por toda la cara. Por ello, la jugada alfil E7, perdón, es necesaria. ¿Qué hacemos ahora? Porque de nuevo, si le dejamos al negro hacer B6 alfil B7, la posición no será tan horrible. Pues E4. ¿Qué pasa ahora? Que se está amenazando la jugadita E5 en muchas posiciones. Por ejemplo, si ahora se sigue con B6, tras E5 este caballo no tiene casillas buenas. A H5 no puede ir, a G4 tampoco, a E4 tampoco. Si va a E8 se queda súper débil y si va... Súper débil, perdón, me refiero súper pasivo. Y si caballo de 5, pues simplemente tras comer peón por... Y bueno... Caballo F4 parece buena, seguida de caballo por E5, pero quizás alfilete es un poco más precisa. Tienes un peón aislado aquí y de nuevo te lo vamos a presionar muy facilito, te vamos a comer ese peón. Y luego el de B6 se va a quedar débil y de nuevo el peón de B5, lejos de ser una debilidad, está muy bien defendido siempre por este alfil, así que cuando te caiga el de B6, pues toda tu posición va a caer. Aquí ya Yuyanji no sabía muy bien qué hacer y empezó a inventar la pólvora, puso el peón en A3. Supongo que le molestaba que le fijaran el peón con A3 y quizás pensó que en A3, como está defendido por el alfil y por la torre, va a ser más difícil que le llegue a quedar ese peón débil, ¿no? Y aquí, por su parte, Diliren sigue con el desarrollo normal de pieza, pone el alfilito de C1 en E3. El alfil en C1, a pesar de que está presionando a 3, Diliren sabe que no tiene sentido porque ese peón realmente va a ser muy difícil que el blanco lo llegue a tomar. Así que simplemente se centra en mejorar las piezas. Este peón de B5 y este peón de E4 le están dando mucho espacio a las blancas. Mientras que el de A3 es verdad que está muy avanzado, sin embargo no le da nada de espacio a las negras porque no controla ninguna casilla importante, ¿no? Ya veis que todas las piezas del blanco están controlando todas las casillas centrales, ¿no? Es una cosa de loco. Un caballo C5 es imposible, una jugada como B6 deja la casilla débil C6, mientras que el blanco no tiene ninguna casilla débil de momento, ni ningún puesto fuerte que tenga las negras para aprovechar, ¿no? Y aquí Yuyanji ya no sabe de nuevo qué hacer. Si B6, el mismo problema de antes, sigue 5, te coloca un alfil en F3 y todas las piezas del blanco están súper bien colocadas. Por eso Yuyanji hace la jugada de 5, que puede parecer terrible, pero necesita evitar E5 a toda costa. Y ahora sí que prepara finalmente ese B6 al alfil B7. ¿Qué hace aquí Diliren? Como hemos dicho muchas veces, este peón ahora es verdad que no es débil, pero sí que hace que este caballo esté aquí atado. Entonces, ¿qué hace Diliren? Pues simplemente la jugadita F3. Se defiende el peón, se da un hueco al rey para mejorarlo también un poco, prepara un G4 en algún momento y además le da libertad al caballo de C3. Todo en uno. Por ejemplo, una jugada como B6 para desarrollar el alfil, pues
Podría seguir tranquilamente torre C1 y tras alfil B7, ¿qué hace este alfil en B7? Pues no hace nada, está chocando aquí con un muraco que no sabe este alfil ni por dónde va a ir. Y ahora pues el blanco puede seguir con lo que hemos comentado antes. Este caballo está bien colocado, el alfil está bien colocado, este dedo no es ninguna maravilla, pero por ejemplo aquí hay una jugada muy bonita que es la jugada caballo B1. Con un plan muy sencillo, quieres colocar el caballo en D2 y en C4 y de repente todos los peones de las negras empiezan a tocarlos ese caballo en C4 y tiene muy difícil defenderlo. Este alfil de B7 puede llegar a ser una debilidad, de hecho ya se amenaza una jugada como torre C7, mientras que el D2 está aquí sujetando bien la posición. No es que esté haciendo nada espectacular, pero tampoco es una pieza que se pueda llegar a quedar débil, al igual que el D3, mientras que las piezas del negro, repito, no tienen casilla. C5 no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede, este alfil no tiene ninguna casilla donde esté apoyado, de manera que todas las piezas del negro están muy poco estables, lo cual es básicamente un problema muy gordo. Y de nuevo esta posición, que puede parecer no tan grave, vuelve a ser ventaja decisiva para la blanca. Dilleren hizo la jugada H6, una jugada... Perdón, Yuyan hizo la jugada H6, una jugada útil, no es que sea ninguna maravilla, le da una casilla extra al rey. Es como una jugada del tipo paso, te toca a ti y demuéstrame cuál es tu plan. Y Dilleren dice, bueno, he mejorado ya los caballitos, he mejorado el peón, podría mejorar el rey, pero creo que es más importante buscar algo más concreto. Entonces, él, la torre de A1, sabe que no hace nada y busca ya un plan concreto. Hace la jugada torre B1, con un plan muy claro. Quiere hacer caballo B4 y caballo D5. El caballo de D5 va a molestar mucho porque, como ya hemos comentado, este alfil D7 no tiene ningún punto estable. En D6 le estaría molestando esa torre, en C5 hay 10 millones de piezas, en B4 lógicamente no puede ir y D8 es una casilla muy triste. Quizás tenga que hacer un torre 8 alfil F8, pero de nuevo ese caballo en D5 ya estaría molestando y existirían por ejemplo temas con caballo C7. Así que ya veis que todas las piezas del blanco pues básicamente no paran de mejorarse. Torre D8 por parte de Yuyan Yi y el plan que habíamos dicho de Dilleren, caballo B4. El plan pues simplemente caballo D5. Puede parecer que el blanco, bueno, no puede parecer, el blanco no quiere cambiar piezas, pero realmente alfil por B4 no sería un cambio de pieza porque está dando un alfil por un caballo y realmente el alfil ese es súper importante. Ahora este alfil de 3, mirad lo fuertes que son, vuelve a controlar todas estas casillas evitando que el caballo de las negras se mejore y simplemente pues va a seguir un plan con torre C4, torre C7 por ejemplo. Y de nuevo el blanco está mucho mejor. Este peón de A3 sigue siendo una debilidad, mientras que este de B5 ya lo hemos comentado, nunca puede ser atacado, por eso es tan bueno ese peón ahí. Rey F8 por parte de Yuyan Yi, quiere acercar un poquito el rey para ver si no pasa nada. Está quedándose con la típica estrategia de espera, confiando en que quizás no le revienten. Sin embargo, vamos a ver cómo Dilleren sigue mejorando su posición al máximo. Le hacen Rey F8, Dilleren dice, bueno, voy a hacer Rey F2. Tampoco tiene prisa en hacer una jugada como caballo D5. Si bien no era una jugada mala, pues bueno, después de caballo por y caballo F6, ya la posición se empieza a simplificar un poco más. En cualquier caso, después de caballo por E7, sigue siendo ventaja decisiva blanca. Tampoco os confundáis. Pero bueno, Rey F2 una jugada tranquila y le pregunta a Yuyan Yi, que está ya desesperado, no sabe qué hacer. ¿Qué haces, no? ¿Cómo mejoras tu posición? Si pones un peón en B6, pues ahora tras caballo D5 ese peón va a quedar débil. Y si no, ¿qué haces? ¿Puedes mover este caballo? No lo puedes mover. La torre esta, ¿qué hace? Pues para ponerla en B8 la dejas en A8. Como que está casi en Zuguan, el negro, ¿no? No puede hacer ninguna jugada útil. Hace la jugada torre A5, el amigo Yuyan Yi, porque no sabe qué hacer, básicamente. Y ya Dilleren le coloca el caballo ahí, aprovechando que ahora si este caballo se quita, a diferencia de antes, pues siempre existe un tema con alfil B6. Caballo por, caballo por. El alfil este, lo que hemos comentado, no tiene ahora mismo ninguna jugada para irse. Por ejemplo, podría hacer alfil G5, quizás sería la mejor jugada, pero bueno, sigue una jugada como torre C1 y torre C7 y básicamente el negro sigue sin poder moverse. Ya hace torre A4, una jugada un poco al azar, controla casilla C4 para que ese alfil no se mejore, pero realmente él ya sabe que la posición es muy mala. Y de nuevo, voy a repetirlo, el blanco no tiene nada de más, ni un mísero peón, y el módulo ya marca casi más 5, ¿no? Imaginaros qué dominación. Este alfil de C8 no se ha movido desde el principio de la partida y tampoco tiene pinta de que se vaya a mover pronto. Esta torre, bueno, se ha movido un poco por aquí, pero tampoco que haya hecho mucho, mientras que todas las piezas del blanco están súper bien colocadas. ¿Qué pieza falta por mejorar ahora? Pues la torre ya ha cumplido la función de apoyar que ese caballo se mejore por B4, y ahora lo que va a hacer Dilleren es decir, bueno, pues coloco la torre en C1, las dos torres presionando por aquí, y de nuevo el negro que hace. No hay que tener prisa para comer el 7, era una jugada buena, pero como digo, no hay que tener prisa, ese alfil no se puede ir a ningún lado, ¿no? Si lo ponen D6, ya hemos dicho, esta torre presiona y después de una jugada como caballo B6, pues te caen todas las piezas. Ya hace torre A8, jugada completamente desesperada.
y Diliren sigue mejorando la posición. Cambia ese caballo por el alfil y tras rey por mejora la torrecita. Y ya veis que diferencia de piezas de nuevo, ¿no? El negro no puede mover nada, o sea, es de las posiciones más tristes que he visto en muchísimo tiempo. Realmente es imposible mejorar una pieza. De hecho, hace rey E8, pero no sabe qué hacer y Diliren dice, bueno, pues te mejoro el alfil. La peor pieza que tengo ahora mismo es ese alfil de D2, que no hace gran cosa, así que te lo pongo en C4. Mejora de piezas continua. Con rey E8 quizás el negro estaba planeando un caballo F8 para cambiar una torre. Pues le haces esta y no le dejas. ¿Por qué? Pues si se mueve el caballo te cae el peón de F7. ¿Qué hace Yu? Pues no puede hacer nada. Torre A4, le echa de ahí, se tiene que volver y Diliren sigue poco a poco poniendo más presión. ¿Que planeas hacer B6 en un momento? Que no te lo crees ni tú, pero bueno, es un plan posible. Pues te hago B6 y te olvidas, ¿no? Más presión todavía. El caballo no se puede mover porque cae este. El alfil ni sueña. La torre no tiene casillas. El rey si se pone aquí y te queda clavado. Y la torre, pues no para de moverla porque es la única pieza prácticamente que puede mover, pero es que tampoco hace nada. Le hacen torre a 6 y Diliren dice que tengo ya todas las piezas mejoradas al máximo. Pues no, me faltan estos dos peones, ¿no? Vamos a subirlos un poco para arriba para abrir una columna y crear más temas de ataque o para que el negro se debilite un poco. Así que, pues tira para adelante, H4. Se aprovecha de que el negro literalmente no puede hacer ninguna jugada útil. Torre A5, tira para adelante, rey F8, tira para adelante, peón por, peón por. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues hemos abierto la columna H. Y Yu Yanji dice, bueno, hago G6 para que ese peón me deje de avanzar. G6, ¿qué pasa? Debilita casillas negras. ¿El negro tiene alfil de casillas negras? No. ¿Debilitar casillas negras por lo tanto es un problema? Pues sí. ¿Y qué hace el amigo de Diliren? Pues sigue incordiando lo más posible a Yu Yanji. Hace torre C1. Ese alfil, ¿qué pasa? No lo puede defender, no lo puede mover, tiene que hacer torre A8, ¿no? De nuevo, este caballo ni una casilla. Este alfil menos, esta torre menos y esta torre tampoco. ¿Cómo puede mejorar ahora el blanco la posición? Pues este alfil le encantaría meterlo en F6, ¿no? Sería ya la bomba si consigue meter ese alfil ahí. Pues nada. Pues Diliren dice, pues para allá que voy. Hago alfil C5, lógicamente no se puede tomar porque llega torre por F7 y tras torre por C5, pues te están comiendo todas las piezas. Y tras rey G7, alfil E7. Es verdad que deja el peón de B6 en el aire durante una jugadita, pero ya vais a ver que eso pues está lejos de ser importante. Torre 8 por parte de Yu Yanji. Y aquí ya hay varios remates, pero el que elige Diliren me parece además muy bonito. Este alfil de C8 que no se ha movido en toda la partida, por lo menos va a conseguir moverse por una vez, pero ya va a ser un poco tarde. A ver si conseguís ver la jugadita. La voy a decir ya. Aquí Diliren remató con torre por D7, sacrificio de calidad, para precisamente conseguir esa casilla F6 que hemos comentado antes y aprovechar la columna H que ha abierto gracias a este avance de peones. Yu Yanji se come esa torre y tras alfil F6 básicamente Yu Yanji se rindió porque viene la torre a H1 y a H8, combate completamente inevitable. Un partidón de Diliren que ya habéis visto que desde el principio completamente este alfil E7 que ha hecho aquí Yu Yanji parece que no era tan grave, pero la clave ha sido este B4 y contra A5 B5. Ese peón ahí ha estado toda la partida molestando, controlando casillas, evitando que las piezas Yu Yanji consigan salir a buenas casillas. Y bueno, ya habéis visto lo que ha hecho. Un final que, bueno, prácticamente no se ha comido ninguna pieza en ningún momento, ¿no? En la jugada 26 o incluso en la jugada 31 tiene el mismo material. ¿Qué pasa? Que la calidad de las piezas de las blancas es incomparable con la de las piezas de las negras, ¿no? Las piezas de las negras no sabe qué están haciendo con su vida, mientras que las piezas de las blancas están colocadas siempre en la mejor posición. Gracias siempre a este peón de B que ha evitado que el alfil se desarrolle, con lo cual ha causado que el alfil de C8 se quede débil. Ya sabéis que las piezas que no se pueden mover además tienen mucha tendencia a ser débiles porque si las atacas pues no le queda más remedio que dejar a alguien ahí mirando, y eso ha hecho que Yu Yanji no pueda mover ninguna de sus piezas. Espero que hayáis aprendido algo de esta partida, realmente me ha parecido una masterclass por parte de Diliren y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.